Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manosear. Con la voz del gran Julio Sosa empezamos este programa, el primero de 2024. Cambalache, la canción que compuso Enrique Santos Discépolo, es un tango icónico de la realidad del mundo. Su letra explora la naturaleza caótica y moralmente ambigua del siglo XX, que cobija también lo que llevamos del siglo XXI. Esta canción nos sirve de preámbulo para recorrer algunos de los hitos de 2023, de esos hechos que marcaron el sentido o sinsentido de la historia, que revelaron la grandeza de la humanidad en medio de sus miserias, que nos presentan los dilemas de las acciones humanas. Este programa está enfocado en un repaso de hechos que concitaron el interés y nos hicieron pensar. Una de las palabras frecuentes durante 2023 fue guerra. Ya fuera por la persistencia de la que existe entre Ucrania y Rusia, que se aproxima a su segundo aniversario, por las disputas en la región de Nagorno-Karabaj, que develaron las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán, por las escaramuzas en el Sahel, que involucran a Burkina Faso, Mali y Níger, por la que se inició el 7 de octubre en la Franja de Gaza, un conflicto que lleva más de 75 años, o por los enfrentamientos en Haití. Guerra es una palabra común. Para pensar en la guerra, hablar de la guerra o conocerla, tenemos un poema, un relato y una canción. El poema es de César Vallejo, poeta peruano. Se llama Masa y en este se refiere a la muerte de un soldado e imagina cómo sería el mundo si todos los seres humanos se unieran en armonía. De esta manera entrega un mensaje de paz para el futuro. La interpretación es de Dante Cornejo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: «No mueras, te amo tanto». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: «No nos dejes, valor, vuelve a la vida». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando: «Tanto amor y no poder nada contra la muerte». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: «Quédate, hermano». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. La canción que traemos es Solo le pido a Dios, del cantautor argentino León Gieco. En esta versión se incluyen las voces de Gastón Sayed, que cantó en hebreo en representación de la comunidad judía, y de Nuri Nardelli de la Orden Sufí al-Erraji, que la interpretó en árabe. Solo le pido a Dios es un pedido por la paz que está bastante maltratada ahora y desde hace mucho tiempo, explica Gieco.
Nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlas, porque mucha gente puede sentir la misma impotencia al ver los horrores de la guerra y no poder hacer nada. Nosotros hacemos algo aunque sabemos que esto no va a cambiar absolutamente nada, porque la guerra habla otro idioma. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosear. Con la voz del gran Julio Sosa empezamos este programa, el primero de 2024. Cambalache, la canción que compuso Enrique Santos Discépolo, es un tango icónico de la realidad del mundo. Su letra explora la naturaleza caótica y moralmente ambigua del siglo XX, que cobija también lo que llevamos del siglo XXI. Esta canción nos sirve de preámbulo para recorrer algunos de los hitos de 2023, de esos hechos que marcaron el sentido o sinsentido de la historia, que revelaron la grandeza de la humanidad en medio de sus miserias, que nos presentan los dilemas de las acciones humanas. Este programa está enfocado en un repaso de hechos que concitaron el interés y nos hicieron pensar. Una de las palabras frecuentes durante 2023 fue guerra. Ya fuera por la persistencia de la que existe entre Ucrania y Rusia, que se aproxima a su segundo aniversario, por las disputas en la región de Nagorno-Karabaj, que develaron las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán, por las escaramuzas en el Sahel, que involucran a Burkina Faso, Mali y Níger, por la que se inició el 7 de octubre en la Franja de Gaza, un conflicto que lleva más de 75 años, o por los enfrentamientos en Haití. Guerra es una palabra común. Para pensar en la guerra, hablar de la guerra o conocerla, tenemos un poema, un relato y una canción. El poema es de César Vallejo, poeta peruano. Se llama Masa, y en este se refiere a la muerte de un soldado e imagina cómo sería el mundo si todos los seres humanos se unieran en armonía. De esta manera entrega un mensaje de paz para el futuro. La interpretación es de Dante Cornejo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. La canción que traemos es Solo le pido a Dios, del cantautor argentino León Gieco.
En esta versión se incluyen las voces de Gastón Sayed, que cantó en hebreo en representación de la comunidad judía, y de Nuri Nardelli de la Orden Sufí al-Erraji, que la interpretó en árabe. Solo le pido a Dios es un pedido por la paz que está bastante maltratada ahora y desde hace mucho tiempo, explica Gieco. Nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlas, porque mucha gente puede sentir la misma impotencia al ver los horrores de la guerra y no puede hacer nada. Nosotros hacemos algo aunque sabemos que esto no va a cambiar absolutamente nada, porque la guerra habla otro idioma. Seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. אני רק מבקש לאלוהים שחוסר עמוד יעבור לי מיד נישור שלא ייתנו לי סתירה ולחי השנייה אחרי שתופר שרד את המזל שלי הנה סלוקה יאללה alla tacular vamancia pina guascavir ya tus vicua ya zahad nasi kula es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. El relato es un fragmento de Espuma y nada más de Hernando Telles, ensayista, narrador, periodista, político y diplomático colombiano. En este cuento, y a través de una progresión dramática incontenible, el barbero describe los pensamientos en su condición de barbero y de espía de los rebeldes perseguidos por el capitán Torres. No les contamos el final para que se animen a leerlo. No saludó al entrar. Yo estaba repasando sobre una bandana la mejor de mis navajas, y cuando lo reconocí me puse a temblar, pero él no se dio cuenta. Para disimular continué repasando la hoja. La probé luego sobre la yema del dedo gordo y volví a mirarla a contraluz. En ese instante se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola. Lo colgó en uno de los clavos del ropero y encima colocó el kepis. Volvió completamente el cuerpo para hablarme y deshaciendo el nudo de corbata, me dijo: «Hace un calor de todos los demonios, afeíteme». Y se sentó en la silla. Le calculé 4 días de barba, los 4 días de la última excursión en busca de los nuestros. El rostro parecía quemado, curtido por el sol. Me puse a preparar minuciosamente el jabón, corté unas rebanadas de la pasta, dejándolas caer en el recipiente. Mezclé un poco de agua tibia y con la brocha empecé a revolver. Él no cesaba de hablar. Suponía que yo era uno de los partidarios del orden. «El pueblo habrá escarmentado con lo del otro día», dijo. «Sí», repuse mientras concluía de hacer el nudo sobre la oscura nuca, olorosa a sudor. «Estuvo bueno, ¿verdad?» «Muy bueno», contesté mientras regresaba la brocha. El hombre cerró los ojos con un gesto de fatiga y esperó así la fresca caricia del jabón. Jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los 4 rebeldes allí colgados, me crucé con él un instante,
pero el espectáculo de los cuerpos mutilados me impedía fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo y que ahora iba a tomar en mis manos. No era un rostro desagradable, ciertamente, y la barba, envejeciéndolo un poco, no le caía mal. Se llamaba Torres, el capitán Torres, un hombre con imaginación, porque ¿a quién se le había ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala? Pero yo hubiera querido que él no viniera. Probablemente muchos de los nuestros lo habrían visto entrar, y el enemigo en la casa impone condiciones. Yo tendría que afeitar esa barba como cualquier otra, con cuidado, con esmero, como la de un buen parroquiano, cuidando de que ni por un solo poro fuese a brotar una gota de sangre, cuidando de que en los pequeños remolinos no se desviara la hoja, cuidando de que la piel quedara limpia, templada, pulida, y de que al pasar el dorso de mi mano por ella, sintiera la superficie sin un pelo. Sí, yo era un revolucionario clandestino, pero era también un barbero de conciencia, orgulloso de la pulcritud en su oficio, y esa barba de 4 días se prestaba para una buena faena. Bajo el golpe de mi navaja, Torres rejuvenecía, sí, porque yo soy un buen barbero, el mejor de este pueblo, lo digo sin vanidad. Un poco más de jabón, aquí, bajo la barbilla, sobre la manzana, sobre esta gran vena. ¡Qué calor! Torres debe estar sudando como yo, pero él no tiene miedo. Es un hombre sereno que ni siquiera piensa en lo que ha de hacer esta tarde con los prisioneros. En cambio yo, con esta navaja entre las manos, puliendo y puliendo esta piel, evitando que brote sangre de estos poros, cuidando todo golpe, no puedo pensar serenamente. Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario, pero no soy un asesino. Y tan fácil como resultaría matarlo. Y lo merece. ¿Lo merece? No. ¿Qué diablos? Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada. Vienen otros, y los primeros matan a los segundos, y estos a los terceros, y siguen, hasta que todo es un mar de sangre. La tierra se sacudió varias veces a lo largo del año. 2023 fue pródigo en temblores, daños, muertes y destrucción. En la madrugada del 6 de febrero, el sureste de Turquía y una parte de Siria quedan devastados por uno de los terremotos más mortíferos en 100 años. El 8 de septiembre se registra un sismo en Marruecos. Un violento terremoto sacude la región de Marrakech. El 8 de octubre hubo una secuencia de movimientos en Afganistán, un país propenso a los desastres naturales por estar situado en la cadena montañosa del Hindu Kush. El 4 de noviembre se produjo un terremoto en Nepal. Para conocer una perspectiva literaria sobre los terremotos, tenemos para ustedes una crónica de Walter Benjamin, Terremoto de Lisboa, que hace parte del libro Juicio a las brujas y otras catástrofes, Crónicas de Radio. La narración es de Leonora Castaño Mejía en su canal El Cuarto de Atrás. ¿Alguna vez les ha tocado esperar en una vieja farmacia y observar cómo arma las recetas el farmacéutico? Sobre una balanza con pesas muy pequeñas mide gramo a gramo, o por décimas de gramo, todas las sustancias y polvitos que conforman la mezcla ya lista. A mí me pasa lo mismo que al farmacéutico cuando les cuento algo aquí en la radio. Mis pesas son los minutos y debo sopesar con mucha precisión cuánto pongo de esto y cuánto de aquello, para que la mezcla salga bien. Ustedes se preguntarán por qué. Si quiere hablar del terremoto de Lisboa, pues bien, empiece por donde empezó y luego siga contando lo que sucedió después. Pero si hago eso, no creo que les vaya a gustar. Se derrumba una casa tras la otra, muere una familia tras otra, el horror del fuego que se expande y el horror del agua, la oscuridad y los saqueos, los lamentos de los heridos y las quejas de quienes buscan a sus familiares. A nadie le gustaría escuchar solo esas cosas, y justamente esas son las cosas que se repiten más o menos de la misma manera en cada gran catástrofe natural. El terremoto que destruyó Lisboa el 1 de noviembre de 1755 no fue solo una desgracia como miles de otras,
sino que fue particular y llamativa en muchos aspectos. De esos aspectos es que quiero hablarles. En primer lugar, fue uno de los sismos más grandes y aniquiladores de todos los tiempos. Pero no solo por eso exaltó los ánimos y mantuvo ocupado a todo el mundo en aquel siglo como pocas otras cosas. La destrucción de Lisboa fue en aquel momento como decir hoy la destrucción de Chicago o de Londres. A mediados del 1700, Portugal estaba aún en la cumbre de su inmenso poder colonial. Lisboa era una de las ciudades comerciales más grandes del mundo. Su puerto, en la desembocadura del río Tejo, estaba todo el año lleno de barcos. Lo rodeaban las enormes casas de comercio de los mercaderes ingleses, franceses y alemanes, sobre todo de Hamburgo. La ciudad contaba con 30.000 casas y mucho más de 250.000 habitantes. Cerca de un cuarto de ellos perdió la vida en ese terremoto. La corte del rey era famosa por su severidad y su brillo. Hay otra razón especial por la que este acontecimiento conmovió de tal modo a la gente, haciendo que circularan innumerables volantes de mano en mano y que casi 100 años más tarde siguieran apareciendo nuevas crónicas sobre el hecho. El impacto de este terremoto fue más amplio que el de ninguno que se tuviera noticia. Se sintió por toda Europa y hasta en África. Se calcula que con sus réplicas más alejadas cubrió la increíble superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Los temblores más fuertes llegaron hasta la costa de Marruecos, de un lado, y hasta la costa de Andalucía y Francia por el otro. Las ciudades de Cádiz, Jerez y Algeciras fueron arrasadas casi en su totalidad. En Sevilla, las torres de la catedral se sacudieron como juncos en el viento, según relató un testigo. Las sacudidas más violentas se propagaron a través del mar. Desde Finlandia hasta la India holandesa se sintieron los gigantescos movimientos de agua. Se ha calculado que el temblor del océano desde la costa portuguesa hasta la desembocadura del Elba se propagó a la monstruosa velocidad de 1/4 de hora. Pero basta con lo que se percibió en el momento de la desgracia. Más que de esto, la fantasía de los hombres de aquel entonces se ocupó de lo que se pudo observar en las semanas precedentes en materia de acontecimientos naturales extraños. Estos fenómenos fueron interpretados con posterioridad como presagios de la calamidad futura, y no siempre de manera equivocada. 2 semanas antes del día aciago, estallaron de pronto vapores desde la tierra en Locarno, al sur de Suiza, que en 2 horas se habían transformado en una niebla roja que cayó hacia la noche en forma de lluvia púrpura. A partir de ese momento pudieron observarse al oeste de Europa huracanes espantosos combinados con aguaceros e inundaciones. 8 días antes del temblor, la tierra de Cádiz se cubrió de una masa de gusanos. Nadie se ocupó más de estos sucesos en aquel entonces que el gran filósofo alemán Immanuel Kant. En el momento en que tuvo lugar el terremoto era un joven de 24 años. No había salido ni nunca saldría de Königsberg, su lugar de nacimiento, pero con un empeño increíble juntó todas las noticias que pudo recibir sobre este sismo. La canción para hablar de este tema es de Los Andariegos y se llama Cataclismo en Pinotepa, y es sobre el pánico público que se apoderó del pueblo de Pinotepa Nacional, al sureste de Acapulco en 1977, después de que los periódicos publicaron predicciones científicas de un terremoto inminente. Eso fue suficiente para causar un éxodo significativo. Los residentes, aterrados, vendieron sus casas y bienes con pérdidas y luego huyeron para salvar la vida. Pongan cuidado, señores, lo que
pasa en estos tiempos. El ignorante la riega por su falta de talento, pero hay sabios que de plano son brutos de nacimiento. Año del 78 para que el mundo lo sepa. Unos desgraciados yanquis anuncian con grandes letras que el día 23 de abril se perderá Pinotepa. Y como si ver sufrir fuera una cosa bonita, los medios de difusión jugando a las comadritas anuncian que un maremoto se juntará a Costa Chica. Otro de los hitos de 2023 fue la creación del famoso ChatGPT o ChatGPT. La ciencia ficción saltaba de un día para otro de las películas a nuestras manos. El ChatGPT puede entenderse como un cerebro artificial capaz de crear en solo segundos textos científicos o literarios con la coherencia que solo puede tener un humano. Un chat que le responde a una variedad de preguntas con la certeza que solo puede tener el experto. Esta plataforma fue desarrollada por la empresa OpenAI, fundada por Elon Musk. Para comprender de qué va todo esto, tenemos la explicación que Cristina Aranda, un referente en temas de tecnología, hace. Ella nos explica de manera simple y directa qué es la inteligencia artificial. Bueno, pues la inteligencia artificial consiste, hay muchas definiciones, pero la mayoría coinciden, en que es dotar de funciones cognitivas a una máquina, funciones cognitivas semejantes a la de las personas, como el cómputo matemático, la lógica lingüística, etc. Y para ello necesitamos datos. Datos es la materia prima. Esto es como para una paella que se necesita, el arroz, ¿no? Pues para hacer inteligencia artificial necesitamos datos. Y entonces con esos datos ya entrenamos a la máquina para determinadas funciones. O bien para robotizar un proceso, o pues imaginemos en la industria de los automóviles, ¿no? Haciendo toda la producción en cadena, o predecir ya sea pues, una rotura de un componente en la industria o predecir cuándo me van a consumir determinado producto, automatizar un proceso, ¿no? Pues resumir cosas, ¿no? Resumir información y todo lo que eso conlleva. O también pues hacer predicciones, o personalizaciones. En todas estas plataformas de